para que ustedes se enteren de todo el trabajo que ella ha hecho, de cómo lo ha hecho y podamos compartir y aprender de lo que de lo que ha sido su experiencia. Pero primero Rosenthal tenía unas palabras sobre precisamente este tema. No, muchas gracias. Yo solo quería decir que el periodismo, como todos nosotros sabemos, está cambiando muchísimo, porque el mundo está cambiando muchísimo en una forma absolutamente radical y mucho más de lo que nosotros habíamos pensado hace muy pocos años que cambiaría. Y una de las cosas más importantes en el cambio del periodismo es el papel de la tecnología en el periodismo, cada vez con menos papel. Y en este uso de la tecnología, nosotros estamos entrando en un mundo del Big Data, el mundo de datos. Todo lo que hacemos desde caminar hasta aquí hoy se ha transformado de alguna manera en datos y vamos a estar rodeados de datos más. La Fundación Nuevo Periodismo, la Fundación García Márquez dio a ella el premio de excelencia. Es que es una de las cosas más obvias que uno encuentra cuando habla con los grandes expertos del mundo, es que ve que yo soy brasileño y para ellos es lo mismo, ¿no? Costa Rica, Brasil. Ah, brasileño, conoce a Janina, ¿no? Es un poco lejos Costa Rica de Brasil, pero ella es tan súper estrella en eso. Grandes investigaciones de datos que hubo recientemente fue lo de los paraísos fiscales, que el International Consortium of Investigative Journalists tuvo acceso a una base de datos enorme, ¿no? Global, que ayudó a periodistas en todo el mundo. ¿Y dónde es que van a encontrar a una persona, a una experta que va a hacer la plataforma para sacar la leche de ese volumen de datos enorme que tenía? Janina en Costa Rica, ese lugar cerca de Brasil. Para ellos. Pero en fin, no sé si quieres hacer la primera pregunta, o si yo puedo en el impulso aquí hacerla. Porque la primera pregunta para mí es la pregunta de la evolución, o sea, cómo una persona que hace mucho tiempo es una valiente, brillante periodista investigativa, hace la transición a ese mundo nuevo y a absorber la tecnología. ¿Ha sido muy difícil esa transición para ti? Bueno, primero agradecerle a María Teresa y a Rosenthal por todas las generosas cosas que acaban de decir. Yo me siento muy honrada de estar aquí con mis maestros sentada, así se los dije en el correo, para organizar este panel, que las mejores cosas es compartir este ratico con ustedes y bueno, agradecerles. La transición, no hubo transición por una razón. Porque yo soy una ingeniera frustrada, yo quería estudiar ingeniería en sistemas. Entonces, bueno, quería estudiar muchas cosas, estudié física durante dos años y entonces sí, son cosas como muy disímiles, no tiene mucho que ver el periodismo con eso, pero siempre me gustó la tecnología y de hecho cuando estaba en la universidad, Internet llegó a Costa Rica, lo primero que llegó fue Bitnet, no sé si alguien recuerda Bitnet. Bitnet no tenía HTML, no había hipertexto, no existía el hipertexto en el mundo. Y entonces yo tuve como la tercera cuenta de Bitnet en el país. Y hicimos el primer periódico a través de Bitnet, obviamente ni fotos ni nada de eso había. Y no era un periódico en serio, no es que íbamos a reportear, eso fue el proyecto universitario, el proyecto que hice en la universidad. Y bueno, hay muchos otros ejemplos de intentos para mantenerme siempre cerca de no sé, tuve como la tercera computadora en el país y cosas de esas, a pesar de que no tenía plata, de alguna forma me las conseguí, no tenía ni disco duro, tenía un floppy así grandísimo y entonces, digamos que eso siempre ha estado ahí, no es que ok, ahora planeemos hacer
planeamos hacer una transición. Entonces, en el 95, cuando no había bases, casi ni bases de datos, empecé a experimentar con eso, fui a pedir la base de datos de beneficiarios de un subsidio que otorga el gobierno y me dijeron que no, porque es información confidencial. Entonces me fui a la corte voy de día por medio, en 95, a la corte voy muchísimo, ahora estoy yendo a la corte, les cuento por qué. No sé, he ido unas 15 veces a presentar recursos a la Corte Constitucional, la Sala Constitucional. Bueno, unos a nombre mío, otros a nombre de los colegas del equipo, hemos ganado todos. Entonces, por ejemplo, en esa oportunidad, ese recurso de amparo, bueno, fui a argumentar por qué tenían que dar la base de datos completa de todos los beneficiarios del régimen no contributivo, que se llama, ese era un subsidio a indigentes, y entonces había como 200.000 y nadie veía 200.000 indigentes en la calle, o sea, era una cosa obvia. Bueno, a ver quiénes son estos indigentes. Entonces finalmente no la dieron y ese fue el trabajo más ambicioso que por lo menos que hice yo solita. Sí, me ayudó uno de tecnología, nos fuimos con un estañón, una cosa así gigantesca. En esa época no había nada, ni USBs, ni a recoger los datos al Registro Nacional, que finalmente después de otro pleito nos lo dieron. Entonces básicamente comparamos todos los que recibían subsidios con las bases de datos de propiedades, vehículos, salarios y otras bases de datos que indicaban patrimonio o ingreso. Se supone que estos indigentes no tenían que tener ni salario, ni propiedades, ni casas, ni nada. Entonces salieron unos casos de gente que tenía 25 propiedades en la playa, otro tenía una cadena de rentacars y así. Y ya a partir de ahí ya me fui a entrevistarlos a todos por todo el país y lo curioso es que dijeron, no, si yo no pedí eso, fue que llegó el candidato a diputado a ofrecerme que si quería un subsidio a cambio del voto, y entonces se había usado, digamos, como botín político el subsidio para indigentes. Y bueno, eso fue así hace tiempo. Entonces que no era muy fácil porque no había muchos datos disponibles. Esa inversión de ese momento, o sea, esto involucra no solo tecnología, sino también un gran esfuerzo para pelear, a pesar de que consigamos los datos por detrás o por debajo, que una fuente nos los dé. Yo creo mucho en ir y pelear los datos de frente a la Corte y hasta agotar las instancias. Janina, ¿cómo se te ocurre empezar a hacer eso en periodismo? O sea, yo sé que tenías como la ambición de tecnología, ingeniera, física, etcétera, pero no siempre, no es obvio cruzar una cosa con otra. O sea, no todo el periodismo que empieza a ser periodismo de investigación, muchos periodistas de investigación empiezan a hacer investigaciones policíacas o otro tipo de investigaciones para destapar, digamos, quién se robó la plata o cosas así. A muy poca gente de entrada. ¿A quién le aprendiste? ¿Dónde te inspiraste para empezar a hacer esos cruces? Desde luego que sí, aquí hay, bueno, aparte de la inclinación natural, sí hay una gran inspiración en IRE, que es Investigative Reporters and Editors en Estados Unidos, y que es digamos que fueron los primeros, diría yo, no sé si el maestro Rosenthal tiene otro antecedente distinto en fomentar esto en Estados Unidos. Entonces yo desde entonces ya era miembro de IRE. La diferencia de la evolución del periodismo asistido por computadora para el periodismo de datos es que en el periodismo asistido por computadora el periodista y el experto, porque en cada redacción en Estados Unidos tenía un tecnologista que ayudaba o un periodista tecnologista, pero los datos informaban al reportero y listo. En el periodismo de datos, ustedes ponen los datos a disposición también del público para que el público tenga el acceso a los datos, ¿no? ¿Tú crees que esta es una o las visualizaciones que toman mucho más datos, etcétera? Yo creo que yo no tengo idea de quién hizo el cambio de periodismo asistido por computadora y cómo fue y qué significa, porque por ahí significa diferente para otras personas. Para mí sigue siendo la misma cosa. No mucho, ninguna, porque nos encasillan mucho en una cosa. Por ejemplo, hay que estar explicando que el periodismo de datos, volviendo a tu pregunta, creo pienso que pudo haber sido por el tema de la visualización, que cobró mucho auge y que en aquella época eso no existía, era nada más el Excelito y hacer el Access y todo eso.
digamos que te hizo visible, por lo menos yo te conocí fue cuando ese trabajo fue premiado, fue el trabajo de Costa Rica en la que tenían aparentemente muy buen nombre y ustedes descubren todo un tinglado de corrupción. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué descubrieron y cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron ese cruce de datos? ¿Cómo hicieron esas verificaciones? En una síntesis de cómo fue eso. Sí, es bastante largo, voy a tratar de condensarlo. Realmente es que no es una investigación, es 1 año y medio de investigaciones, 1 año más o menos, y son 2 casos distintos que están conectados por cuentas bancarias conectadas, pero en esencia lo primero que hicimos fue llega un diseñador del diario, de esos que casi no hablan mucho, y nos dice, a ver, aquí está, puedo ponerlo así a pasar a ver, nos dice que la tía tiene una amiga que es corredora de bienes raíces y que esta señora tiene una amiga que contó cómo había sido, había invertido bastantes meses enseñándole una casa al presidente de la Caja del Seguro Social, que es, digamos, la institución pública más emblemática del país, pues el mayor comprador del Estado, es la que maneja toda la seguridad, la salud pública de clínicas y hospitales y administra todo esto. Entonces, nos vamos bueno, y que a última hora, cuando ya le iba a vender la casa, la señora dijo, el señor dijo en la noche, no, mire, es que ya no le voy a, después de que había mandado mármol de Italia y todo, no, ya no voy a comprar la casa porque un amigo mío la va a comprar directamente con el desarrollador, con el dueño. Y la señora se perdió $40,000 de comisión y estaba furiosa, y entonces después cuando pasó por ahí por el vecindario tratando de vender otras casas, lo ve salir ahí al señor viviendo, que ya estaba viviendo ahí, se va y le reclama al dueño, oiga, ¿cómo es esto si yo pasé todo este tiempo? Bueno, ese es el cuento, que es un cuento como de quinta mano que nos llega, ¿verdad? Entonces buscamos una fuente, otra fuente, y finalmente hablamos con la señora Néstor Rivera y yo, que fuimos los que hicimos todo este trabajo, y se me ocurrió ir a buscar los protocolos de los abogados de la corporación Fischl, que es la compañía que pagó la casa y que es el mayor proveedor de la Caja del Seguro Social. Finalmente tenemos acceso al nombre de la compañía que paga la hipoteca y en esencia la casa, y es una compañía en Panamá. En esa época el registro público de Panamá tenía una clave, o sea, había que inscribirse para que te dieran el acceso, y duran como 15 días mandándotela. Entonces nadie tenía, es una cosa tan absurda, nadie tenía acceso. Y el presidente de la compañía en Panamá era el mismo dueño de la corporación Fischl, una cosa bien torpe porque no necesitaba ponerse, de hecho en Panamá para esos que van ahí a domiciliar empresas. Tuvimos acceso a las cuentas y ahí salió una cuenta, unos pagos relacionados con una compañía del primer expresidente, y luego en esas mismas cuentas el caso Alcatel, que es básicamente, bueno, el primer caso es un pago de sobornos de una compañía finlandesa a través de una subsidiaria en Costa Rica. Recibe en sobornos el expresidente Rafael Ángel Calderón, este señor, y una serie de funcionarios públicos, y esto es de la Iglesia Católica. Esto es más o menos cómo funcionaba la estructura financiera en Panamá. Usaban un holding bien complicado, y a través de ahí encontramos las cuentas de Alcatel. Alcatel pagó otros sobornos al segundo expresidente, Miguel Ángel Rodríguez, y a otros funcionarios públicos, miembros de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad, que en esa época tenía el monopolio en telecomunicaciones, entonces le contrataban todo a Alcatel. Don Miguel Ángel acababa de ser nombrado secretario general de la OEA cuando nosotros publicamos esto. Él tenía un mes de haber asumido el cargo y llegó a San José, fue arrestado ahí mismo bajando del avión. Entonces fue una conmoción no solo nacional sino que internacional, y
Pues bueno, realmente el impacto para nosotros fue también devastador. Uno no puede abstraerse de lo que se siente como ciudadano. Lo que llamaban la Suiza centroamericana, de repente había unas redes que tenían quién sabe cuántos años de estar operando, lideradas por expresidentes, donde por ejemplo esta portada la publicamos, ahí fue la primera vez que se habló de la participación de Miguel Ángel. Él le dijo, siendo presidente, a Lobo, que era su amigo y miembro de la Junta Directiva del ICE, cuando Lobo, esa es la versión de Lobo, cuando Lobo le dice, mire, los del Catal están ofreciendo bastante platita por los contratos de Alcatel en el ICE, y entonces la respuesta fue, bueno, a mí me da el 60% y usted el 40%. Cómo entra el dinero a las cuentas de la esposa de Lobo y ahí termina. Ese periodo, ¿cómo fue la reacción de ellos en términos de presionar al periódico a no publicar o cómo? Es que eso es bien curioso. Nosotros primero entramos por la cocina, porque encontramos primero el soborno y no sabíamos por qué era que el soborno, o sea, sabíamos que era un soborno, pero no sabíamos. Ahí ya usamos datos. Cogimos una base de datos de muchos años de contratos y de la época más o menos relacionada con estos pagos de contratos de la caja para ver a qué obedecía eso. Y no aparecía nada, y es porque los contratos no estaban a nombre de ninguna empresa local, sino del consorcio finlandés. Las presiones fueron increíbles y nosotros no teníamos idea, o sea, nosotros estábamos con este señor, el de la Caja del Seguro Social, y cuando publicamos él renuncia, empieza la causa judicial. Imagínense que había 2 redes de personas preocupadísimas, estábamos revelando el nombre de la compañía por la que pasó el dinero para los expresidentes y nosotros no teníamos idea. Entonces, ya después nos dimos cuenta, cuando íbamos para Panamá, por ejemplo, Ernesto y yo a ver cómo obteníamos parte de la prueba, el fiscal general nos llamó y nos dijo que el expresidente, bueno, ya después esto está documentado, él llamó a Mireya Moscoso, o sea, para impedir que nos dieran nada, tuvimos que tener precauciones de seguridad porque ellos nos estaban monitoreando todo lo que hacíamos, porque sabían que en algún momento podíamos llegar a eso. Yo fui a prisión, uno de los que entraron a prisión, el señor de la corporación Fisher, Walter Reige, me mandó a llamar de prisión. Después él me cuenta en una conversación larguísima que tuvimos que él quería contarme todo desde ese momento, pero entonces la que administraba las prisiones no me dejó entrar y era amiguísima de uno de los expresidentes. Entonces durante el momento hubo un montón de cosas que nosotros no teníamos idea, estábamos totalmente ciegos hasta que ya encontramos la prueba. Janina, tú dices que accedimos a las cuentas de estos personajes en Panamá. Esto de accedimos a las cuentas es uno de los grandes problemas que tenemos los periodistas. Yo muchas veces he encontrado investigaciones donde me freno en la cuenta porque primero en Colombia hay secreto bancario, no se pueden consultar las cuentas, y segundo en otros países, pues como Panamá, todavía más cerrado cuando son paraísos fiscales. ¿Cómo hicieron para acceder a esas cuentas? En este caso, nosotros habíamos publicado primero lo de la casa, ya para entonces, como les conté, había una investigación penal, ya se había mandado pedir por vías oficiales las cuentas que nosotros habíamos publicado, entonces ahí lo que hicimos fue por lo menos 5 sitios por donde esa solicitud estaba pasando y averiguamos que ya había pasado por 5 oficinas diferentes. Es mucho más fácil reportear en un país que no es el tuyo porque para ellos Rafael Ángel Calderón no significaba nada. Si hubiese sido en Costa Rica, probablemente cualquiera ve el nombre y dice no. Entonces, digamos, en Panamá tuvimos suerte de que en alguno de esos sitios pudimos tener acceso a parte, no es que a todas las cuentas, sino a una parte de esa información. Claro, no es suerte, la verdad, yo creo que la peor gestión es la que no se hace. Yo he llegado con toda la cara de barro donde un banquero a decirle, no, mire, yo sé que esa plata, es que vean, también hay una cosa, los banqueros están moviendo cantidades de dinero. Esta señora era una maestra de escuela y le llegaron $2,5 millones. Cuando nosotros tenemos ese dato, yo me senté con el gerente del banco y le dije, ¿usted cree que está cumpliendo con las políticas de conozca a su cliente? O sea, le pasó esto por enfrente y que…
¿verdad? O sea, ellos también tienen muchísimo que perder cuando estas cosas se destapan y bueno, de alguna forma hemos hecho hasta lo absurdo y a veces funciona. Sí, ¿esa investigación qué año fue? Esto lo publicamos en el 2004, 21 de abril del 2004. Sí. Sí. Eso realmente fue impresionante, sobre todo porque el periodismo de Costa Rica no era tradicionalmente un periodismo muy agresivo en términos de denuncias, ¿no? O sea, que en los últimos 20 años yo creo que hubo un cambio ahí, de que el periodismo pasó a ser más investigativo. Sí, pasaron, cuando yo empecé en el periódico era muy curioso porque algunos editores, no el director, había muchísimo temor de tener voz propia. Sí. No es que no se hacía investigación, le voy a contar una cosa que me pasó una vez que llego y pruebo que las placas de taxi eran un botín político y consigo una base de datos, entonces, o sea, era un botín político, las placas de taxi las otorgaban como botín político y consigo una base de datos donde están todas las placas de taxi y los padrinos, o sea, era una columna oculta que alguien tenía donde se otorgaban y me la pasa en la base de datos y estaba hasta el mismo presidente ahí otorgando placas, era una cosa. Entonces yo hago toda la investigación, entrevisto a la gente, se prueban las relaciones y cuando ya voy a publicar me dice el editor, bueno, ¿y qué dice el Ministerio Público de todo esto? Entonces, yo, no sé, ya fui y le pregunté a ver si van a investigar y pues me dijo que sí. El título fue Ministerio Público investigará placas de taxi, no la investigación nuestra. Una otra investigación que tuvo mucha repercusión fue la de miembros de la Iglesia Católica, que nos puede contar un poco cómo fue esa y qué año fue esa de la Iglesia. Esta de la Iglesia Católica fue en el 2006, sí. Básicamente lo que hicimos fue, bueno, primero tuvimos una información de que la Iglesia Católica, nos llama esta señora, es que esta señora que están ahí, es una empresaria, ay mira qué feo se ve, una empresaria italiana, Moscarelli. Ponen el slideshow que así va a aparecer mejor. Ana Moscarelli, esta señora es una empresaria italiana que vive ahí, que tenía una cadena de hoteles en Costa Rica. Y entonces resulta que nos llama y nos dice, es que me estafó el obispo. Y ¿cómo que le estafó el obispo? Sí, me hizo un préstamo de $2,5 millones y ahora como no pagué a tiempo me está decomisando toda la cadena de hoteles y todo eso. Como que el obispo le hizo un préstamo de $2,5 millones y así. Efectivamente, la iglesia estaba haciendo de intermediación financiera ilegal, ni siquiera estaban, o sea, tenían un banco literalmente donde prestaban esa cantidad y captaban recursos de inversionistas, muchísimos italianos. Y esta señora después nos dimos cuenta que era la consigliere de la Cosa Nostra. Entonces, y después otros también de los que habían invertido también tenían relaciones con mafiosos en Italia pero bueno, más allá de eso, lo que probamos es que sí había la conferencia episcopal estaba ocultando todo en Panamá, o sea, con offshores y todo, y una operación totalmente ilegal. Lo peor es que ya los habían detectado. Bueno, aquí se muere el que maneja todo esto. El señor que les maneja la parte, todo el banquito se muere y deja un disco duro en un lugar ahí X, y entonces conseguimos el disco duro y con eso logramos documentar toda la operación financiera, absolutamente toda. Y sí, este señor que manejaba el banquito se muere y deja un disco duro en una casa y llegamos hacia ese disco duro y a partir de ahí encontramos todas las evidencias de toda la intermediación financiera ilegal que se hizo. Cuando publicamos esto se inició una causa penal contra toda la conferencia episcopal, los obispos que alegaban que ellos nunca se enteraron, o sea, este señor hizo todo por su cuenta y que ellos nunca aprobaron la operación financiera, pero bueno, eso está todavía ahí en la corte. ¿Pero eran los miembros que hacían o la conferencia institucionalmente? Todo, los sellos de la conferencia episcopal, en todas las operaciones estaba todo sellado por la conferencia. El sello del obispo en varias de las cartas y de los memorándums. El obispo lo que dice es que este señor le usaba el sello a escondidas y que todo era a espaldas, que todo lo hizo este señor el muerto
a espaldas de los obispos. Y bueno, eso es lo que se está debatiendo, la participación de ellos, porque sí hay muchísima evidencia documental, pero ellos alegan que fue que les robaron los sellos y eso. Janina, voy a hacer un pequeño paréntesis de tus investigaciones para que nos cuentes un poco cómo es este proyecto de las chicas superpoderosas. Sí, bueno, este es un proyecto bien divertido que tenemos con Mariana Santos. Mariana Santos es Knight Fellow y está en Costa Rica todo este año acompañándonos. Ella es diseñadora interactiva. Estuvo en The Guardian hasta antes de venir con nosotros, fundó junto con Alistair Dant la unidad, el equipo multimedia en The Guardian, y ahora pues parte de su propuesta para el fellowship es desarrollar, buscar mayor acercamiento de las mujeres a la tecnología y también juntar a desarrolladores, periodistas y diseñadores para experimentar haciendo trabajos juntos. Hicimos Chicas Poderosas Bogotá y fue todo un éxito, se inscribieron como 400 personas y con un hackathon de un día, 2 días. En Costa Rica hicimos otro y ahora, bueno, Mariana, que es la que está liderando todo, pues tiene propuestas para hacer Chicas Poderosas por todo el mundo y bueno, ha resultado muy exitoso. Regresando a tus investigaciones, me da la impresión de que en Costa Rica cuando se denuncia algo pasa, porque una de las frustraciones mayores en nuestros países es que se hace la denuncia y todo, pero ellos saben que el periódico no va a quedar insistiendo en eso y no pasa nada, y es la peor cosa para un periodista investigador. Pero en tu experiencia el sistema en Costa Rica funciona un poco más que en otros lugares o… Sin ninguna duda eso es determinante porque sí funciona y particularmente cuando publicamos, por ejemplo, lo de los expresidentes, acababa de asumir el fiscal general Francisco Alanese, que luego se convirtió en el comisionado en Guatemala de las Naciones Unidas y bueno… y sí, se alinearon los planetas, o sea, realmente para esa época estaba un editor nuevo en el diario también, que no es que nos dejó hacer, se metió con nosotros, Alejandro Urbina, nos quedábamos ahí cerrando todos los días publicábamos y eso fue así como un año y él siempre estuvo ahí con nosotros. Entonces sí, y las instituciones siguen siendo fuertes, a pesar de que ahora ya vemos jueces corruptos, pagados y todo, yo creo que hay una vigilancia de la ciudadanía muy celosa cada vez que estas cosas ocurren y por fortuna yo creo que esto jamás hubiera trascendido de esta forma si no hubiera sido por la determinación de la Fiscalía. Tú mencionaste que estaban con un caso ante la Corte en este momento. ¿Cuál es el caso? Resulta que fui a pedir el censo completo y me estaban cobrando $1 millón. Después me voy a pedir la base de datos de los salarios de los funcionarios públicos y me cobran otro poco. Y después me dio $1 millón por y cuando ya iba como por el tercer cobro así, yo dije, no, ¿qué es esto? Bueno, les pido que me digan con base en qué me están cobrando eso. No me querían dar los datos y al final uno así off the record me dice, no, es que esto es una directriz de la presidenta que nos está exigiendo a las instituciones que tenemos, que brindamos servicios, que nos financiemos mediante la venta de esos servicios. Entonces, por ejemplo, seguro fuimos los primeros en llegar a pedir el censo, entonces dijeron, aquí está, a estos les cobramos todo lo que costó hacer el censo. Y sí, efectivamente hay una directriz presidencial que dice que todas las instituciones que puedan cobrar por sus servicios deben hacerlo y eso mi punto es que servicios no es lo mismo que información. Entonces, bueno, yo hablé con la presidenta, ahora me mandó un correo la semana pasada del abogado que está trabajando esto con ella y que esta semana me avisa a ver si lo arreglan.
pero estamos listos para ir a la Corte, porque son o sea, ya no nos dicen que no, eso ya es una etapa superada, ya no nos dicen que no nos dan los datos. Entonces ahora encontraron en el cobro desproporcionado de datos una forma para impedirnos tener acceso a ellos. Yo creo que podemos pasar a los paraísos fiscales ahora. Ya volamos de Costa Rica ¿para dónde? ¿Para las Bahamas? Hable un poco del contexto, por favor, de este gran volumen de datos que ICIJ obtuvo, sí, y la dificultad de procesar tantos datos y resultar en un periodismo investigativo. Sí, el director de ICIJ recibe grandes bases de datos con los nombres, es decir, son 2 bases de datos que corresponden a 2 compañías transnacionales que se dedicaban a crear paraísos fiscales en por lo menos 5 jurisdicciones. Y entonces, bueno, esta información cuando la reciben, primero la trabaja alguien, un desarrollador en Alemania, después la pasan a Inglaterra y la trabaja un periodista y otro desarrollador, y finalmente estaba yo en Brasil, por cierto, y entonces me contactan y me dicen, no, es que o sea, la cosa, para que se haga una idea, el volumen es 160 veces más grande que Wikileaks. Y no solo el volumen en cuanto al peso, sino que son datos totalmente sin estructura y sin ninguna relación. Más de 350 tablas totalmente desvinculadas. Era como, o sea, el trabajo que implicaba procesar y minar esos datos era como reconstruir una escultura, así lo expliqué yo, que la destruyen en pedacitos, porque no había un diccionario de datos que dijera esta tabla se relaciona con esta de esta manera. Entonces hubo que hacer ingeniería inversa para poder volver a relacionar las tablas como estuvieron en el pasado, o cuando esto era los servidores básicamente de estas 2 empresas. Y entonces, bueno, una vez que hicimos eso había que limpiar los datos que estaban tremendamente sucios, era una base de datos muy mal alimentada, y encontrar duplicados, etcétera, y finalmente digamos que el trabajo por debajo de la aplicación es mucho más fuerte que el desarrollo de la aplicación en sí misma, ¿verdad? Y después hicimos esta aplicación interactiva que tal vez se las puedo enseñar aquí, porque estática es muy aburrida, y esta aplicación contiene todos los datos que procesamos. Sí, mejor. Bueno, vamos a ver si entra. Entonces, en una aplicación interactiva lo que hicimos no es lo mismo llegar y publicar los datos y ya, lo que no existía eran las relaciones entre las personas, porque, bueno, primero, si hay duplicados, usted no puede llegar y decir que María Teresa Ronderos es la misma que María T. Ronderos, eran 2 personas diferentes, entonces había que encontrar todas las variaciones de María T., María Teresa, Teresa Ronderos para darnos cuenta que era una misma persona. Para eso lo que hicimos fue diseñar unos algoritmos especiales, porque había que hacerlo automatizado, no podíamos hacerlo a pie, y entonces la rigurosidad ¿dónde quedaba? Si yo decía que esta María Teresa Ronderos era María T y no era, entonces comparamos todo, comparamos direcciones, todas las variables posibles, y con unos algoritmos que daban una certeza casi de 100%, y solo hicimos match de los registros que teníamos 100% de seguridad que eran los mismos. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, podemos buscar por país. Esto es una cosa que que la acabamos de implementar. No estaba, bueno, no, mira, esto ya es Colombia, era Colombia, y tiene 2 tipos de búsqueda. Se puede buscar por país o se puede el full text search. Entonces básicamente si yo busco aquí encuentro los nombres de las personas físicas que pudieron haber tenido alguna relación con algo que diga Colombia en otra variable, en otro campo, digamos, entidades que el nombre de la empresa tengan el nombre de Colombia, y esta es la cosa donde quisimos innovar más, las convertimos a las direcciones en una entidad.
Y ahora van a ver qué es eso de una entidad. Por ejemplo, yo aquí puedo buscar cualquier cosa en la dirección, primero, ahí podemos buscar a partir de una dirección si hay dos personas que comparten la misma dirección y entonces a partir de ahí encontrar un vínculos entre ellas. Aquí, por ejemplo, hay varias direcciones en Bogotá, vamos a abrir una de ellas, calle 9, tal y tal. Entonces, esta aplicación lo que hace es mostrarnos el nombre de la persona y de la… Sí. Tomás Uribe. Es el hijo, ese Sí. es Tomás. Bueno, vea qué suerte la mía, sí, así Por nomás. casualidad. Así, sí, casualidad. ¿Cuántos han consultado esta base de datos para investigar? Nada más. Hay muchísima información de todos los países disponible y bueno, aquí en este proyecto trabajó activamente, pues la gracia de la aplicación es que puedes darle doble clic a la pelotita y entonces ahí sigues explorando y explorando la aplicación. Por ejemplo, yo tengo esta compañía, le doy doble clic y ahí veo otras relaciones de esa compañía con otras. Esa es la magia de los datos inteligentes, digamos, sí. no tener una tablita así, sino que ahí y voy explorando y voy viendo y visualizando las relaciones. ¿Cómo? Esto lo desarrollamos completo, lo desarrollaron Matthew Caruana Galicia y Rigoberto Carvajal, digamos toda la parte de desarrollo, que son los dos ingenieros que trabajan en mi equipo de investigación. Y lo que se usó, bueno, para hacer esto íbamos a usar D3, pero terminamos usando Sigma, pero al final, o sea, casi que hubo que desarrollar de nuevo a Sigma, es decir, una librería que uno puede utilizar, pero el desarrollo fue tan grande que hubo que para poder hacer esta expansión y para poder hacer todo así como lo queríamos, y aquí abajo, entonces tiene varios puntos de entrada. Al que no le gusta la visualización, puede entrar por acá. Y aquí tienen en modo tabla, por ejemplo, los nombres, entonces ahí se genera el nuevo mapa y ahí podemos seguir expandiendo y expandiendo el mapa hasta interminable. Sí, o sea, eso es lo que yo decía de la diferencia del Computer Assisted Reporting, sí. Que era algo que ayudaba al reportero. Aquí das al público en general el poder de entrar en la base de datos y usar la base de datos. Y no solo al público en general, como a los reporteros en general. Exacto. Porque esa es una gran generosidad de decir que los reporteros en Colombia tienen un tesoro aquí abierto donde pueden usar para hacer notas ahora y en el futuro, porque estos nombres todos… es de uso permanente, sí. Sí. No. ¿Se murió? No, esto realmente es una gran contribución de ICIJ, haber decidido explorar todo eso. Aquí Marc Cabra, quiero decir que fue una gran aliada, y Marina Walker y desde luego Gerardo, es decir, trabajamos de cerca, estábamos trabajando en 6 países distintos, los que tuvimos que ver con todo esto, entonces fue una locura ponernos de acuerdo con las horas entre España, Washington, aquí. Y bueno, esto en particular es una gran herramienta, creo yo. Es interesante ver la evolución. Yo participé en la primera investigación que hizo ICIJ, recién creado. Cigarrillos. En Inglaterra, en Colombia y en esa época, que fue en el año 99, era como la prehistoria de todo esto, y me muero de la envidia de ver ahora las herramientas que tenían. Nosotros también tuvimos acceso a una base de datos gigante, pero nos tocó a la antigua, ¿no? Pasar horas y horas, claro que ustedes también han pasado horas y horas desarrollando todo esto, pero hoy que pienso, casi que debería uno proponer recoger esas bases de datos que cogimos en esa época y sistematizarlas, porque lo que nosotros así hicimos fue repartirlo entre reporteros después en la segunda etapa de Argentina, de Italia, de no sé dónde, porque encontramos esta era una base de datos que salió de un archivo judicial donde básicamente lo que había ahí era todas las transacciones ilegales que hacían las empresas tabacaleras
para contrabando de cigarrillos. Yo hice la historia de Colombia, de lo que saqué de los datos, digamos, pero hubiera sido lindísimo ponerlo públicamente para que mucha más gente pudiera alimentarlo. No sé quién hizo la de Argentina, o sea, la hicimos a la antigua, digamos, pero es interesante ver el cambio. Y ahí hay una pregunta que te quiero hacer, Janina, es para la mayoría de la gente, los reporteros jóvenes que están empezando, que estudian periodismo, que no estudian ingeniería ni física, y muchos de ellos estudian periodismo porque no tienen que ver nada en matemáticas, ¿no? Esos periodistas se mueren cuando ven todo esto, dicen yo no puedo hacer eso es demasiado complicado, eso es como para otra gente de otra parte, o sea, hay como una asunción de que trabajar de esta manera es para genios, ¿no? Eso no es para mí. ¿Qué les dices tú a esos periodistas que están jóvenes, que tienen el acceso a las herramientas, que todo, pero que de alguna manera todo esto los embiste, les da miedo, no quieren meterse en ese trabajo? Esto no hay que ser ni genio ni nada. Primero, nada de ciencia ficción como para no entenderlo, digamos, tal vez no desarrollar y todo eso, pero sí entender por lo menos lo que hay disponible. Es que yo creo que hay una confusión, la gente cree que meterse en esto implica convertirse en programador, ya me tengo que aprender los lenguajes, ya tengo que hacer todo eso, y yo no tengo ni ganas y es totalmente legítimo. De hecho, bueno, en mi historia personal es así, yo vengo haciendo todos estos esfuerzos con cosas arcaicas y así, haciendo, ¿verdad?, todo, dificilísimo, y era súper frustrante. Entonces de ahí yo dije, bueno, ya quería aprender R, que es un lenguaje estadístico para estadística, y empiezo a aprender R y me sentí más bruta que nunca en la vida, o sea, no podía, porque yo estaba acostumbrada a que más o menos avanzaba un software en una noche y con R no podía. Entonces, y después ya en vez de R, SQL y lo otro, yo dije no, aquí no paro nunca. ¿Cuándo voy a terminar de aprender todo lo que o sigo en esto y no sé hasta dónde voy a llegar, o lo más sensato es trabajar en equipo? Entonces ahí fue cuando se me ocurrió hace como 6 años, yo decía, ¿y qué pasaría si trabajamos juntos, profesionales que estudiaron para esto, y yo que tengo las ideas y sé qué quiero hacer? Y bueno, ya al final me compraron la idea en el periódico y empezamos a trabajar. Cuéntanos un poco de la formación, porque yo creo que fue el primero, la primera unidad de periodismo de datos estructurada en ese sentido que hubo en América Latina, aunque hay otros periódicos que tenían Computer Assisted Reporting, pero yo creo que la tuya se destaca. ¿Cómo fue la formación y qué consejos darías a medios que deberían tener una y no lo tiene aún? Antes de pasar a eso, cuando la pregunta que me hacías es que entonces en resumen uno no tiene por qué hacer todo, el trabajo en equipo yo creo que termina siendo la respuesta, y entonces uno dice, ay, no puedo contratar ingenieros. Hay cantidad de ingenieros, usted no se imagina, uno va a la universidad y están deseando hacer algo por el mundo y trabajan de gratis, así, más bien te persiguen. Tengo uno que me está ayudando aparte y más bien me tiene loca porque y no es cualquiera, es un científico de O'Reilly, le pedí ayuda, que hace minería de datos, y impresionante, nos minó todos los datos de los candidatos presidenciales en redes sociales. Sí, una cosa que no habíamos hecho, ahorita paso a eso, es minería, es extracción de toda la información en redes sociales, Twitter, Facebook, para estas elecciones. Entonces digo, bueno, metámonos en esto, porque la clave es meterse en lo que uno no entiende, no importa, ahí de camino se va aprendiendo. O sea, vean con esto de offshore leaks, yo dije, ¿qué es esta irresponsabilidad la mía? ¿En qué momento dije que sí? ¿Yo qué voy a saber de arquitectura de servidores? Si tenía tenía en mis hombros, literalmente, porque nos comprometimos a hacer eso, tenía en mis hombros que una aplicación mundial que se iba a lanzar en Hamburgo y que los primeros 2 días tuvo 4 millones de visitas. O sea, se podía caer el servidor y todo. No, ustedes no tienen idea de la atención y yo no sabía nada de eso. No es que ahora sepa mucho, pero bueno, ahí busco aquí asesores y esto, y me leo todo lo que hay que leer. No hay nada que no se pueda aprender. La transición ya en el periódico sí fue, digamos, primero era así, amateur y esto, como unos brotes ahí esporádicos, y luego cuando ya lo que sucede es que pasa, bueno, hay unos cambios ahí internos en el periódico, y
Entonces yo dije, voy a aprovechar a ver si me compran la idea, y yo estaba de jefe de redacción, ya estaba bien cansada no, me encantaba la parte operativa y la cosa diaria, pero quería volver otra vez, tenía investigación ahí tirada, que todavía estaba a cargo del equipo, pero estaba muy abandonado, y entonces les propuse que qué les parecía si hacíamos esto. Entonces los primeros que saltaron fue la gerente de tecnología, que es un encanto divina, o sea, esto no es nada personal, de nada, es divina, pero entonces me dicen, ¿y usted qué le hace pensar que un periodista puede ser jefe de un ingeniero? O sea, ¿cómo va a ser usted? ¿Cómo va a ser usted? ¿De a dónde va a supervisar usted el código que está escribiendo un ingeniero? O sea, ¿cómo se le ocurre que va a ese, no, mándeme una solicitud de lo que quiere y entonces yo se lo hago. Pero lo que tenían eran ingenieros de esos que hacen los programas de contabilidad del periódico. Entonces ellos no entendían qué era lo que yo quería, ¿verdad? Es decir, ellos creen que un ingeniero es un ingeniero, todo el mundo cree que un ingeniero, como un periodista no es un periodista, hay un periodista que hace unas cosas, otro periodista que hace otras, igual con los ingenieros y los desarrolladores. Entonces les pedí, digo, bueno, está bien, lo voy a hacer como ellos quieren. Request, por favor desarróllenme un robot para extraer esta información de este URL. Y yo sabía que no tenía nadie que pudiera hacer eso, y entonces ya no me respondían. Ahora por favor desarrolle una aplicación que haga esto y esto y esto. Y entonces le seguí su proceso. Ok, bueno, yo quiero hacer eso, a ver cuándo me lo entregan. Al final ya llegaron a admitir, no, tenemos nadie que haga desarrollo web, no había ni un desarrollador web ni nada. Y entonces ya el proceso de contratación, que ya con esto termino, digamos que es la parte más rica, empiezo, yo tenía en mi mente un geniecito así, yo me lo imaginaba todos los días, o geniecita, que estuviera comprometida con esto, porque no puede ser nadie que no esté comprometido con lo que estamos haciendo, no puede ser alguien que llegara ahí a trabajar nada más y ya. Y entonces Recursos Humanos me mandaba unas cosas tan terribles. Vean, me llegó uno que administraba las bases de datos de los casas de apuestas. Entonces el test que hacíamos era así divertidísimo. Tenía 2 amigos ingenieros que me ayudaban con la parte de programación, entonces les valoraban todo lo de programación. Y después yo les hacía unas cuantas preguntas, y una era, por ejemplo, bueno, ¿y hasta dónde? Por ejemplo, yo quiero hacer algunas cosas que es así, como de hackeo de información, ¿hasta dónde podría llegar usted? Entonces este tipo me dice, no, a mí si me pagan, yo hago lo que usted me pida, me meto donde me pidan, y no, digamos que esa era así como la parte ética, la medición de la parte ética, ¿verdad? Entonces, no, lo que me pida, cuando me paga yo lo hago. Y después había otro, en fin, hay unos personajes ahí, 38 personas entrevisté, 37, y yo no, pero usted ¿qué es lo que quiere? Si eran DBAs, certificados, yo quería exactamente lo que llegó en el número 38, que es Rigoberto, que es el minero de datos y que es un comprometido con ya es periodista, o sea, ya él tiene más olfato periodístico que un montón de gente en cualquier sala de redacción. ¿Y eso es por qué? Porque vivimos ahí. Entonces era un experimento súper loco, porque eran 2 muchachitos de así 28 años que estaban en la escuela cuando nosotros estábamos haciendo lo de los expresidentes, y 3 dinosaurios periodistas de investigación de hace años, o sea, un choque generacional. Sí. Y cuando das tus capacitaciones, porque tengo que decir que has sido muy generosa en compartir, ¿cuáles son las dificultades mayores consiguen entender? Hay gente que de verdad no va a conseguir nunca entender, o sea, sí, pero porque no quieren, es que no quieren. Están bloqueados, hay un bloqueo ahí, yo no sé, sí se puede llegar, sí se puede llegar a… Por ejemplo, en los talleres, a mí no me gusta eso de que manden gente obligada, ¿para qué? Es que esto no puede ser así. Yo casi que me rehúso a hacer un taller cuando llega gente obligada por los medios, porque se nota la diferencia. Es decir, esto tiene que ser una inquietud que el periodista tenga, y si ya con eso ya se puede trabajar, no hay nada que no se pueda aprender. Janina, una inquietud que yo tengo es, tú estás en un periódico que es diario, que tiene unas presiones económicas, que necesita vivir, etcétera. ¿Cómo es el día a día, digamos? Porque cada investigación de estas gigantes toma un montón de tiempo montar, desarrollar el software, no sé qué.
¿Tú además produces información diaria, haces notas normales, digamos, o solamente ya estás dedicada a esto tiempo completo y trabajando siempre como en estos proyectos grandes? Sí, cuando empecé en el periódico realmente, o sea, decía unidad de investigación, que era literalmente unidad de uno, yo Te presento a la unidad de investigación. Y sonaba aquello tan rimbombante y era solo yo, y ni siquiera hacía investigación, porque entonces faltaba alguien en política, vaya, cubra el hábitat para la humanidad y los políticos, o sea, eran unas cosas. Y entonces realmente lo que tocó hacer fue demostrarle a los editores, el ejemplo es bien feito, pero es como la adicción a la heroína, como hacen los dealers que llegan, los que venden, que les regalan las primeras 3 dosis así y ya después el adicto llega. Bueno, pues es lo mismo con los editores, uno tiene que matarse y matarse en tiempo libre y en los fines de semana y hacer y tal, entonces llega por ahí cuando aquí le tengo esto, entonces se publica, es agenda de impacto fresca, buena reacción, después le llegas con otro y ya por ahí la tercera vez, no tiene algo así como esto que podamos publicar. Entonces todo ese proceso era haciendo notas diarias, ahora ya solo nos dedicamos a hacer periodismo de investigación, pero aún así no significa que hacemos así que nos desaparecemos un mes ni 2 meses, sino trabajamos en 3 pantallas, trabajos de corto plazo, de mediano y de largo plazo para mantener la producción. ¿Y cómo es un ejemplo de algo de corto plazo, de algo que es fácil de hacer de un día para otro, de una semana? Aquí les voy a enseñar uno, vean. Un día, y además sale el ministro de Educación, diciendo que nos pareció muy extraño que admitiera que estaban pasando cosas anómalas, porque normalmente ellos no se autoacusan, que había una pequeña, que se había inflado la matrícula de las escuelas y colegios y que ya estaban investigando eso, pero no dio muchos, o sea, dio algunos datos y eso, pero no fue como muy, qué extraño. Y lo que hicimos fue coger el censo completo para ver cuántos chiquitos de la edad escolar existían y colegial, y después compararlo con la matrícula, y había más de 70,000, bueno, al final fuimos un poco, bajamos la cifra para estar seguros, 40,000 alumnos fantasmas que no existían y que estaban generando 49,000 millones de colones, que es como 25 millones de dólares al año en gastos para alumnos que no existían. Y el incentivo es que los directores, las listas manejamos datos estadísticos, casualmente el punto es que no había listas, o ellos nada más mandan, tengo 120, el director de una escuela, tengo 120 alumnos, pero no mandan la identidad de los alumnos, por eso es que, y porque ganaban más plata los directores, cuanto más estudiantes hay, los suben de categoría. Y este año la última persona de gobierno que te estima mucho, te quiere mucho, era el ministro de Hacienda, ¿no? Porque hiciste otro favor al país este año en relación a impuestos prediales de inmuebles, ¿no? ¿Cómo es la historia? Esta me encantísima, porque es como la primera historia de investigación dura que sale no por filtración, del todo no hay nada de filtración, es puro periodismo de datos. Se nos ocurre, en el país hay una discusión sobre un proyecto de ley que está impulsando el ministro de Hacienda casualmente para un proyecto fiscal nuevo, bien complejo, pero pretendía aumentar los impuestos y cambiar otros. Y entonces dijimos, bueno, ¿y cómo cubrimos esto? Porque el país estos señores estarán pagando impuestos, este señor y los ministros de gobierno y los diputados que están impulsando eso. Bueno, la información tributaria, como ustedes saben, es confidencial, pero hay un tributo que podía ser rastreable y era el impuesto inmobiliario. Entonces dijimos, busquemos todas las propiedades de estos señores, de las esposas y de las empresas de ellos. Hicimos una mega base de datos con todas las propiedades de todos ellos, de los diputados y de todos los ministros, y después lo comparamos con otra base de datos que tiene el valor oficial del cada metro cuadrado en el país por las zonas, que se llama valores homogéneos, y entonces buscamos y resulta que la mitad de los ministros no estaban pagando impuestos, no estaban declarando el valor de las propiedades, que es obligatorio por ley,
Y el caso más dramático era el del ministro de Hacienda, que tenía 5 propiedades, tenía 12 años de no declarar el valor de las propiedades. El que quería los impuestos. El que estaba impulsando el proyecto de ley, tenía 5, él y su esposa era la principal asesora de la presidenta, ese era el matrimonio más poderoso, digamos, en el gobierno, y entonces, y las propiedades eran de los dos, y no estaban declarando, y lo peor fue que había una casa, porque vean lo que es ir al terreno, o sea, uno no puede quedarse ahí con los datos. Nos fuimos a ver las casas, literalmente a ver de todos, y a ver qué era, y en la casa del ministro de Hacienda estaba la policía, la oficina de la policía en la zona del oeste de San José. Pero, qué raro. Bueno, nos vamos al Ministerio de Seguridad y resulta que el Ministerio de Seguridad le estaba alquilando la casa para tener a la policía ahí, ¿verdad? La oficina. Nos buscamos el expediente de alquiler de la casa. Entonces no eran nada más los datos, buscamos el expediente de alquiler. Para efectos de que le pagaran el alquiler, había un peritaje que valoraba la casa en $350,000, pero en la municipalidad, para efectos de pagar impuestos, valía $47,000. Entonces, sí, después de eso publicamos otras cosas más y sí, renunciaron los dos, la asesora y el ministro de Hacienda. Tenemos tiempo de una pregunta o dos. Aquí la primera. Muy buenas noches, mi nombre es Diego Ramírez, soy blogger y pertenezco a la comunidad de Periodismo de Hoy. Mi pregunta está basada en el sitio web, si lo podemos colocar. ¿Del paraíso fiscales? Sí. Eso. Sí, bueno, entonces en la columna al lado derecho de la sitio web aparece 2 hipervínculos. ¿Dos qué, perdone? 2 hipervínculos. Ajá. Dice ahí el primero de arriba, en la parte superior, ayuda a la investigación de la organización. Si usted encuentra a alguien que esté desarrollando investigación, pues tráelo a nosotros. Me gustaría conocer ese. Y el otro que dice descargado, o descargar, pues, la base de datos está disponible para la descarga directa. Entonces, ¿nos explicaría esos 2 Con todo gusto. hipervínculos? Sí. Lo primero es que parte de la idea de publicar los datos es ayudar a que podamos hacer más investigaciones, ojalá transnacionales, a partir de los datos. Entonces, ponerla a disposición del público y si se encuentran algún dato relevante, hay un formulario para que la gente lo envíe a ICIJ y reporte lo que sea que… Y lo segundo fue una discusión maravillosa que tuvimos con ICIJ. Cuando ya terminamos la aplicación lista, decíamos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Ponemos los datos, porque como nosotros robotear es extraer de forma sistemática y automatizada información de la web mediante programas que se desarrollan. Como nosotros lo hacemos en la unidad, también nos podían robotear esto, ya la página. Entonces dijimos, y se va a caer si nos meten un robot, porque mejor no ponemos la base de datos completa para que la gente la descargue. Y entonces ese botón es para que la gente que quiera construir su propia visualización pueda descargar la base de datos completa en 2 formatos. Aquí. Es un CSV, texto separado por comas. Solo quería comentar un detalle que me hace revivir Janina, y es que Janina representa excelencia no solo en la búsqueda y el uso de herramientas tecnológicas, sino en la esencia de la profesión. Acá hay estudiantes y no hay que descuidar eso. Lo digo porque si leyeron Vivir para contarla, hay un momento que García Márquez considera que es cuando descubre realmente qué es el periodismo. Están en la sede del Espectador en Bogotá, un día demasiado tranquilo. Todos los periodistas están viendo por la ventana, ventanas pequeñas de un edificio antiguo. Empieza a llover en Bogotá a cántaros, llueve, llueve, llueve. Y de pronto don Guillermo Cano se acerca a todos y les dice, ¿qué están haciendo? Le dicen, no maestro, viendo llover. Y entonces les dice, ¿no se dan cuenta que es un aguacero apocalíptico? Que la ciudad debe estar colapsada. Y entonces todos se quedan mirando y se lanzan a la calle. Traigo ese recuerdo de García Márquez como metáfora ahora. La ventana cada vez es más grande y cada día conozco más periodistas que se quedan calientitos, sequitos, cómodos,
viendo a través de la ventana el diluvio. Y lo que representa Yanina es que siempre, por más grande que sea la ventana, hay que lanzarse al agua. Yo creo que es un gran final. Si Yanina no tiene nada que añadir, creo que podemos, aunque hay un dedo insistente aquí adelante, que vamos a entonces a… De acuerdísimo con… Bueno, sí. La última. Okay. Bueno, hola. La cuestión es, bueno, hablaste de tu equipo, pero yo quisiera saber cómo armas ese equipo, porque es que hay una cuestión y es que cada investigación es diferente, trata temas diferentes, entonces necesitas diferentes especialidades para poder desarrollarla a fondo. Entonces, ¿cómo armas este equipo? ¿Este equipo cambia? ¿Se le van agregando gente de acuerdo a la investigación o qué es lo que pasa ahí? Sí, en este momento somos 3 periodistas y 2 desarrolladores formalmente en la unidad de investigación, pero hacemos uso de todo lo que haya. Vean, hay un señor que estaba metido en una oficinita ahí, un geógrafo que hacía toda la parte de las rutas de distribución del periódico. Entonces necesitábamos mapear, hace, no sé, unos 18 años, yo quería comprar el software Mapinfo para hacer mapas y me dijeron que era carísimo y además me di cuenta que era dificilísimo. Y este señor estaba ahí haciendo para la parte comercial, entonces fui y él me ayudó a hacer lo de los indigentes y él hizo un mapa y etcétera. Entonces ahorita estamos usando de los departamentos comerciales a todo el que sepa de algo. Hay un estadístico para los expresidentes, tuvimos que consolidar cuentas. Nos fuimos al departamento de auditoría y le dijimos, imagínense lo que puede sentir un auditor, que es aburridísimo trabajar todo el día auditando las cuentas de una empresa, que auditar las cuentas del presidente. Entonces, claro que sí, se quedan trabajando en la noche y todo así, de puro gusto. Bueno, muchas gracias a Yanina, un aplauso grande para ella. Y gracias a ustedes.